Ayer finalizó la fase de grupos del Europeo Sub-21, el torneo que juegan los menores de 21, exceptuando algunos casos, y hoy vamos a hacer un poco un recopilatorio de lo que nos dejó tanto lo mejor como lo peor de esta fase de grupos. Esto es Premier Soccer. Vamos allá. Bueno, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Como ya dije en la introducción, vamos a hacer un recopilatorio de lo mejor y lo peor que nos dejó esta gran fase de grupos. Por otro lado, hay que decirlo que yo me la pasé muy bien viendo los partidos de estas selecciones. Tengo que decir también que es mi primer sub-21, mi europeo sub-21 que veo de primera forma, y vamos a recopilar en este video lo mejor y lo peor, como ya dije antes, que nos dejó esta fase de grupos del europeo sub-21. Y empezamos con una selección que lo hizo muy bien en su grupo, y es la Portugal de Rui Jorge, que ganó todos sus partidos desplegando un gran juego, un juego muy divertido y con talentos muy prometedores como Francisco Trincao, actualmente jugador del Barça, que en esta fase de grupos marcó 2 goles en 3 partidos, Dani Mota, el delantero del Monza, que marcó un gol y una asistencia en 2 partidos, o Vitinha, el centrocampista del Wolverhampton Wanderers, que no había tenido muchos minutos, el centrocampista cedido por el Porto también, que dio una asistencia, prometió 2 pases clave por partido y un 93% de precisión de pase. Todo esto en los 3 partidos que jugó. Por tanto, vemos que fue un jugador bastante clave en el 11 de Rui Jorge. Se enfrentará finalmente a Italia en los cuartos de final, en lo que promete ser un auténtico partidazo. Realmente la selección de Portugal ha dado mucho que hablar en esta fase de grupos. Creo que ha sido de los mejores equipos y al final su puntaje lo demuestra. Ha hecho 9 de 9 puntos y creo que será uno de los rivales a batir de esta Eurocopa Sub-21. Pero para talento tenemos que hablar evidentemente de otro país que produce mucho talento, al igual que Portugal, y estamos hablando de Países Bajos. El seleccionado sub-21 neerlandés, que clasificó como primero de su grupo por encima de Alemania, aunque hay que decir también que igualó a puntos con Rumanía en su mismo grupo, con unos espectaculares Cody Gakpo, que marcó 2 goles, una asistencia y promedió 1,7 pases clave por partido en 3 encuentros. El extremo del PSV Eindhoven, que jugó toda la fase de grupos, un titular indiscutible y que se salió sobre todo en el último partido contra Hungría, que le dio la clasificación directa al equipo neerlandés. Y también Toyn Koopmeiners, un centrocampista, un mediocentro, prácticamente un jugador total en defensa, que lo recomendé, o al menos lo mencioné como mención honorífica en un video que voy a estar dejando acá sobre los 10 talentos a seguir en el europeo sub-21, en esta Eurocopa de las inferiores. Y es un jugador que tiene nivel para la selección absoluta sin lugar a dudas. Desplegó un juego tremendo, vemos los datos: 102 toques y 7,5 duelos ganados en 2 partidos. No jugó el tercero evidentemente por acumulación de amarillas, pero realmente fue uno de los que mejor lo hizo. También se destacaron Myron Boadu, justamente compañero en el AZ Alkmaar de Koopmeiners, Sven Botman, el central de Lille, que también lo recomendé en un video, bueno, lo recomendé, lo mencioné, aunque es cierto que se quedó fuera de la lista de 10, y Justin Kluivert, del extremo del Leipzig, que brilló bastante en esta fase de grupos y que yo creo que va a ser uno de los abanderados de esta Holanda en el europeo sub-21, al menos en los cuartos en adelante. Un combinado con un futuro brillante, definitivamente, y con muchísimo talento, que enfrentará a una de las favoritas como lo es Francia, de la que vamos a hablar más tarde. Pero evidentemente, antes de hablar de Francia, tenemos que hablar del equipo revelación de la fase de grupos del europeo sub-21, y estamos hablando nada más ni nada menos que de la Dinamarca de Albert Capelas, el ex coordinador juvenil y en su momento entrenador asistente del Barça B, que ahora está dirigiendo la selección danesa y que lo ha hecho muy bien. De hecho, ha ganado los 3 partidos y ha conseguido 9 de 9 puntos. Por tanto, lo ha hecho fenomenalmente bien, desplegando un juego muy bueno y una gran polivalencia táctica. Por ejemplo, logran ganarle 0-1 a Francia, que es una de las grandes favoritas sin lugar a dudas para este Euro Sub-21. Logran ganarle evidentemente por la mínima, pero intercalando un 4-2-3-1 con un 4-5-1 que desconcertó totalmente al ataque y a la defensa francesa. Y al final el único gol que se marca en aquel partido es un gran pase filtrado de Jacob Brun Larsen, que sin lugar a dudas no ha brillado tanto como se esperaba para esta selección danesa sub-21, pero que lo hizo muy bien en ese partido y dio una asistencia espectacular para la definición de Anders Dreyer, que ha marcado algún que otro gol y que lo ha hecho relativamente bien en la selección danesa sub-21.
Pero por ejemplo también en el partido contra Islandia, que es un gran partido por parte de la selección de Capelas, desplegó un 3-4-3 que iba intercalándose en un 4-3-3. Evidentemente esto está influenciado porque Albert Capelas estuvo, como ya digo, en el Barça y tiene esta filosofía culé, ¿no? Porque el 3-4-3 surge con Johan Cruyff y luego pasa a ser un 4-3-3, el todo conocido 4-3-3 que explota con Pep Guardiola. Al final ha sido una gran fase de grupos y a destacar tenemos evidentemente al arquero Oliver Christensen, que paró un penal contra Islandia que de hecho cometió él. Fue un error bastante grosero por parte del cancerbero danés, pero que finalmente lo terminó parando y promedió 2,7 paradas por partido y por tanto no recibió ningún gol. Esto es algo tremendo. La selección danesa de Albert Capelas no recibió ningún gol. Ganó los 3 partidos, marcó 6 goles y no encajó ninguno. Algo muy meritorio para una selección que a priori no se esperaba demasiado de ella y pasó primera de grupo por encima de Francia, a la que venció. Evidentemente luego la selección gala ganó sus otros 2 partidos contra Rusia y contra Islandia, pero creo que el papel de Dinamarca en esta Euro Sub-21 es tremendo. Y también destacar a Mads Sorensen, el central del Brentford, el central zurdo, que marcó un gol también contra Islandia y que promedió 94,3 toques y 2,3 despejes por partido. Tendremos que seguir muy de cerca este enfrentamiento en cuartos contra Alemania. Le ha tocado la selección germana, pero esta selección evidentemente tiene muy buena pinta y por cierto muy divertida de ver. Yo viendo a Dinamarca me lo pasé espectacularmente bien y recomiendo ver en diferido algunos de sus partidos porque realmente Albert Capelas está generando un gran equipo. Vamos ahora con mi punto favorito y es el papel de España en esta fase de grupos de la Euro Sub-21, y es que ha sido muy positivo el papel de España porque ha marcado 5 goles a favor y no ha recibido ninguno, no ha encajado ninguno a través de un gran Álvaro Fernández, el arquero del Huesca, que ha hecho una gran fase de grupos. José Luis de la Fuente, el seleccionador, logró conformar una unidad bastante sólida con muchas variables, intercalando entre un 4-2-3-1 como esquema y un 4-3-3, el clásico 4-3-3 español, que viene prácticamente de la Masía, ¿no? Muy destacada fase de grupos también de Gonzalo Villar, el centrocampista de la Roma, un gol, 1,7 pases clave por partido y 7 duelos ganados en los 3 encuentros que disputó el centrocampista de la Loba, y Javi Puado, el extremo barra delantero barra segundo punta del Español, un jugador que puede jugar en muchas posiciones del ataque, un gol, 1,3 pases clave y 2 regates por partido. Mayoritariamente jugó por banda derecha y desbordó bastante el atacante español. Enfrentará a Croacia en los cuartos de final y veremos si podrá revalidar su título vigente como campeona de Europa. Aún así ha dejado dudas en algunos momentos, por ejemplo en el debut contra Eslovenia, cuando los eslovenos se lo encierran atrás, tiene que jugar bastante por el centro, por las bandas no tiene demasiado juego, eso es verdad, y al final ha tenido que rotar un poco de la fuente y ha encontrado un equilibrio jugando más por el centro que por las bandas, que en fin, creo que es algo que le puede llegar a perjudicar un poco en las fases finales, pero veremos cómo lo corrige el seleccionador de la rojita. Vamos a terminar hablando de los puntos positivos de este Europeo Sub-21, de esta fase de grupos del Europeo Sub-21, hablando del crecimiento de la generación francesa, y es que el seleccionado Sub-21 galo, después de perder por 0-1 contra Dinamarca, una derrota bastante dura por lo que fue el encuentro, terminó creciendo bastante, marcó 4 goles y no encajó ninguno en los siguientes 2 partidos. Es cierto que fue contra Rusia y contra Islandia, ambos eliminados de este Euro, pero aún así creció bastante, y a destacar evidentemente la saga imperial de Francia entre Jules Koundé con 105,7 toques, 83,7 pases completados y 3,7 intercepciones por partido, y Benoit Badiashile, el central zurdo del Mónaco, con 123 toques, aún más que Koundé, 106 pases completados, 3,5 despejes y 4,5 duelos aéreos ganados por partido. Realmente no sé quién ha sido mejor entre Jules Koundé y Badiashile, ambos totalmente claves, tanto en el Sevilla, Koundé, como Badiashile en el Mónaco, y que realmente están haciendo una gran temporada en sus respectivos equipos y en la Sub-21 lo están reflejando.
Además, también hay que destacar el rendimiento de Son Edouard, el delantero del Celtic, que marcó 2 goles y ganó 3,7 duelos en los 3 partidos que jugó. Evidentemente esto es un promedio porque no puede ganar 3,7 si es un número decimal. Esto es algo evidente. Creo que la generación francesa esta rindió por debajo de lo que se esperaba. Evidentemente Francia es una selección que a nivel general siempre ha tenido mejores jugadores que mejor juego. Esto es algo que se vio en el Mundial de Rusia 2018 y que se sigue viendo a día de hoy. La selección absoluta que no juega tan bien como realmente lo deberían hacer, entre comillas, sus jugadores, que son de los mejores del mundo, y que esta generación francesa sub-21 sin lugar a dudas tiene un nivel altísimo y que es una de las grandes candidatas pese a no haber rendido de la mejor forma, aunque en este caso son unas grandes candidatas, pero no ofrecen tantas garantías como si lo puede ofrecer o Portugal o Países Bajos o etcétera. Creo que es una gran favorita, pero tiene que demostrar su calidad contra Países Bajos justamente en los cuartos de final del Europeo Sub-21. Ya terminamos de hablar de lo mejor de este Europeo Sub-21, pero ¿qué pasa con lo peor? Algo malo tiene que haber, si no este video no se llamaría lo peor y lo mejor de la fase de grupos del Europeo Sub-21. Evidentemente hay algo malo en esta fase de grupos, solo pude rescatar una cosa, porque creo que las selecciones que quedaron eliminadas no tenían las expectativas tan altas como de la que vamos a hablar ahora mismo, y evidentemente es un punto, pero la gravedad de este punto es tremenda, y es que nos quedamos sin ver en cuartos de final a Inglaterra Sub-21, que quedó última de su grupo, ganó el último partido contra Croacia por 1-2, pero no le dio el suficiente puntaje, o en este caso la suficiente diferencia de gol, porque sus primeros 2 partidos fueron derrotas contra Suiza por 0-1, en un partido que dominó totalmente, pero sin generar mucho peligro, y contra Portugal por 0-2, en un encuentro flojísimo, ¿no? Los siguientes no pudieron tomar en ningún momento las riendas del partido y fueron totalmente destrozados por el combinado luso de Rui Jorge. Muy flojas prestaciones de hombres que a priori iban a ser totalmente claves, como Callum Hudson-Odoi, Emile Smith-Rowe, ambos por cierto mencionados en el video que recomendé antes de los 10 talentos a seguir en este Europeo Sub-21, o Edouard Nketiah, que es un delantero del Arsenal que siempre lo ha hecho bien cuando ha salido con los Gunners y que era el capitán, realmente era el capitán de esta selección Sub-21, pero nos hemos quedado con ganas de verlo aún más. En fin, nos quedamos en una de las favoritas muy temprano, un batacazo tremendo en la primera instancia de este europeo, que sin lugar a dudas va a condenar mucho a esta generación, con jugadores muy interesantes como Curtis Jones, Dwight McNeil o Eberechi Isi, que están bastante asentados tanto en el Liverpool como en el Crystal Palace y como en el Burnley, respectivamente, hablando de estos 3 casos. Terminamos entonces hablando de este Europeo Sub-21, de esta fase de grupos, de lo mejor y lo peor que nos dejó. Dale un like si te gustó este video, suscríbete, voy a dejar como siempre mi Twitter y mi canal antiguo por la descripción, y planeo mañana subir un 11 ideal de esta fase de grupos del Europeo Sub-21. Espero que les guste este video y mañana se viene más de este torneo que no ha hecho nada más que empezar y que se terminará reanudando en mayo, cuando se terminen las temporadas de clubes de fútbol. En fin, nos vemos, un saludo y adiós. ¡Chao!